Parte 3. La Chilindrina dice que doña Clotilde es la bruja del 71, porque vive en la vivienda número 71. Y lo mismo piensan Kiko y la Popis. Pero Jaimito el cartero dice que no es cierto, pues si fuera una bruja, ¿por qué no hace una brujería para convertirse en una mujer joven y guapa? O sea que yo tampoco creo en las brujas, pero de que existen, existen. No hay manera de saber si es o no es una bruja, pero por si las dudas lo mejor es no toparse nunca con doña Clotilde. Yo cuando me topo con ella siento mucho miedo y me da la garrotera, o sea que me quedo trabado y no puedo ni moverme, y entonces me tienen que echar agua fría para que me pueda mover. Por cierto, un día la Popis me preguntó qué se siente cuando le da a uno la garrotera, pero no es fácil de explicar, porque lo que se siente es que uno empieza a sentir como si no hubiera sentido nada, después ya sientes que no sientes tanto, y así, hasta que sientes que ya no sientes lo que sientes. Luego la misma Popis me recordó que doña Clotilde está enamorada de Rondamón y dijo que solo una bruja sería capaz de eso. Además, la bruja del 71 a cada rato le regala pasteles a Rondamón y la Chilindrina piensa que a lo mejor le pone toloache y otras cosas de esas que dejan idiota a la gente. Pero yo pienso que para ser idiota a Rondamón no le hizo falta comer nada. Ayer hubo examen de historia. Había 10 preguntas y yo solamente contesté mal la primera. Las demás no me dio tiempo para contestarlas. Lo que pasa con la historia es que los profesores hacen trampas, pues te preguntan cosas que pasaron cuando uno ni siquiera había nacido. Y lo peor de todo es que cada vez se hace más difícil estudiar, porque siempre siguen pasando cosas. En cambio, para los adultos fue muy fácil, pues cuando ellos estudiaron casi no había pasado nada. Pero de todas maneras, las clases de historia son muy divertidas, pues es como si te contaran cuentos, como ese de que hicieron una revolución para que mejoraran las cosas. Después del examen hemos tenido muchas más clases de historia, y para que no se me olviden voy a escribir todo lo que recuerdo. Había un presidente que se llamaba Don Porfirio, que fue el que más tiempo soportó a los mexicanos. Pero los presidentes nada más pueden pasársela de presidentes durante 6 años, y cuando se dieron cuenta de que Don Porfirio ya había durado mucho más tiempo, le dijeron que eso no se valía. Entonces llegó uno que se llamaba Francisco Madero, igualito que la calle, y le declaró la guerra de la revolución, y que va ganando. Entonces Francisco Madero se puso a ser presidente, pero nomás tantito, porque llegó otro que era malísimo y mató a Madero y hasta lo quitó de presidente. Entonces empezó otra guerra de la revolución, pero no contra don Porfirio, sino contra todos, todos contra todos, porque todos querían ser presidentes. El único que no quería ser presidente era Emiliano Zapata. Lo que él quería era que todo mundo fuera campesino. Lo malo fue que los ricos hacendados preferían ser ricos hacendados antes que ser campesinos, y como no se ponían de acuerdo, los campesinos empezaron a matar a los ricos hacendados y los ricos hacendados empezaron a matar a los campesinos. Y total, que la tierra no la ocuparon ni los campesinos ni los ricos hacendados, sino los muertos que tenían que enterrar, porque en ese tiempo mataron a tantos que el promedio fue que la gente se moría uno por persona. También había un vaquero que se llamaba Pancho Villa, el cual tenía muchos amigos y muchas mujeres, pero al que más apreciaba era a su caballo, que se llamaba Siete Leguas. Y se cuenta que Pancho Villa tenía tan buena puntería con la pistola que donde ponía el ojo ponía la bala, y se la pasó poniendo el ojo. El más listo de todos se llamaba Carranza, pues era el que mejor sabía leer y escribir, para lo cual usaba unos anteojos así de chiquitos. Carranza también sabía hacer leyes, en cambio no sabían agarrar una pistola, mejor agarraba otras cosas. Pero el que más agarraba era uno que se llamaba Obregón, el cual nomás tenía una mano, pero con esa le bastaba. Lo más curioso de todo es que en México ha habido
muchas calles que tienen nombres de presidentes y un presidente que tiene nombre de calles. El otro día, al regresar de la escuela, vi que Jaimito estaba cortando ramas de los rosales que están en las macetas. Yo le pregunté que por qué maltrataba hacia las plantas, pero Jaimito me dijo que no las estaba maltratando, que nomás les estaba arrancando unos pies. Por un momento yo pensé que Jaimito se estaba volviendo loco, pero luego me explicó que no es que las plantas tengan pies como la gente, pues ya se habrían ido, sino que así se les dice a unas ramitas que se les cortan. Después esas ramitas se entierran en otras macetas y empiezan a crecer hasta que se convierten en rosales que dan flores y toda la cosa. Jaimito dice que estos nuevos rosales vienen siendo los hijos del otro, y yo le dije que qué bueno que los niños no nacen como los rosales, pues le tendrían que cortar un pie a la mamá y luego enterrado en una maceta para que creciera. O sea que cada mamá no podría tener más de 2 hijos. Lo que pasa es que Jaimito sabe mucho de plantas porque en Tangamandapio hay muchos árboles y flores y todo eso. Esto lo sabemos porque Jaimito siempre anda contando cosas bonitas de Tangamandapio, que es el pueblo donde él nació. Y yo me imagino que debe ser un pueblo muy bonito, pues siempre que habla de él, Jaimito dice que es un pueblecito encantador con crepúsculos arrebolados, y al acordarse termina poniendo ojitos de perro acariciado. A Jaimito le gustan tanto las plantas que ni siquiera se ríe cuando hacen chistes con eso. Por ejemplo, un día nos estaba platicando de las flores que tienen perfume y se enojó cuando Godínez dijo que las plantas más olorosas son las plantas de los pies. Luego la Popis dijo que las plantas más peligrosas son las plantas eléctricas y otra vez se enojó Jaimito. Por eso yo pienso que Jaimito debería ser jardinero en vez de cartero, pero él dice que ha sido cartero toda su vida. Lo malo es que cuando regresa del trabajo siempre llega muy cansado a la vecindad, y lo que más le cansa es tener que andar cargando la bicicleta, pues Jaimito el cartero no sabe andar en bicicleta. Pero no puede decir que no sabe andar en bicicleta, porque si sus jefes llegan a enterarse de esto, perdería su empleo de cartero, y por eso llega tan cansado. Luego sigue cansado todo el día, y por eso no quiere hacer nada, porque prefiere evitar la fatiga, como dice él. Yo creo que lo que le pasó fue que Jaimito empezó a trabajar de cartero antes de que inventaran las bicicletas, pues el pobrecito es más viejo que las arañas. Claro que él nunca quiere decir cuántos años tiene, pero yo me imagino que no baja de 400, por eso el pellejo le cuelga como moco de guajolote. De todos modos, Jaimito el cartero dice que a él le gustaría pasar sus últimos días en Tangamandapio, pero yo lo veo muy difícil, a menos que saliera para allá dentro de 15 minutos. Ñoño se enojó mucho cuando dijimos que su papá parece tinaco desparramado, pero nosotros qué culpa tenemos de que su papá parezca tinaco desparramado. Después no había manera de conseguir que Ñoño se pusiera contento, y por eso nos amenazó a todos diciéndonos: van a ver, los voy a acusar con el tinaco desparramado. O sea que se le chispoteó la verdad, pues lo que él quería decir era que nos pensaba acusar con su papá. Y estaba así cuando lo encontró doña Clotilde, la cual le dijo que no debía llorar por eso y que aprendiera de ella, que no se enoja cuando le dicen bruja. Pero yo estoy seguro de que eso es una mentira, pues he visto muchas veces cómo se enoja doña Clotilde cuando le dicen así. Sin embargo, ella insistió en que estaba diciendo la verdad, y entonces, como prueba, Ñoño le dijo bruja, 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 así, 3 veces, y doña Clotilde como si nada. Con esto yo me animé y me acerqué para decirle bruja, pero doña Clotilde siguió sin enojarse, y lo mismo pasó con la Popis, Kiko y Godínez, pues tampoco se enojó cuando ellos le dijeron bruja. Pero todos estábamos muy contentos por saber que ya le podíamos decir bruja sin peligro alguno, cuando llegó la Chilindrina y nos echó a perder la fiesta. Y es que ella llegó preguntando que por qué estábamos tan felices, y yo le respondí que porque doña Clotilde ya no se enoja cuando le decimos bruja. Pero la Chilindrina, en vez de animarse, se puso muy seria, como si estuviera dudando. Entonces yo le dije: si no me crees, ve y dile bruja para que compruebes que no se enoja. Pero la Chilindrina me respondió:
Si no se va a enojar, ¿para qué le digo bruja? Entonces, los demás nos dimos cuenta del error que habíamos cometido, pues lo bonito de decirle bruja era ver la cara de guajolote que ponía doña Clotilde, y lo comprendimos mejor al ver que la Chilindrina empezaba a llorar de tristeza recordando los buenos tiempos. Esa mujer, nos dijo, siempre había sido muy buena con nosotros, pues bastaba con que alguien dijera aguas, ahí viene la bruja del 71 para que al instante hiciera aquellos gestos de coraje que tanto nos divertían. Y ahora, de pronto, la muy ingrata nos quita esos dulces momentos de felicidad que tanto habíamos disfrutado. Luego la Chilindrina hizo que nos preocupáramos aún más, pues nos dijo que lo mismo podría suceder si doña Florinda no se enojara cuando le dijéramos vieja chancluda. Pero lo bueno fue que este comentario lo escuchó doña Florinda, quien iba pasando por ahí en ese momento, y se soltó diciendo que éramos unos tales por cuales y que eso era lo malo de vivir entre la chusma, y todo eso, claro, poniendo esa cara de vela derretida que tanto nos divierte. Después de eso la Chilindrina dijo algo que no entendí muy bien, pero le pedí que me lo repitiera para poder escribirlo, y esto fue lo que ella dijo. Con esto que acaba de hacer, doña Florinda nos está recordando que jamás debemos perder la fe en el género humano. Rondamón dice que a él no le daría miedo ir al infierno cuando se muera, pues está seguro de que no le echarían más de 2 o 3 años de condena, y menos aún si en vez de encerrado en la grande lo mandaran al purgatorio oriente, por ejemplo, o al purgatorio norte, digamos. Yo le pregunté que cómo podía estar tan seguro de eso, y Rondamón me dijo que todo era cuestión de tener algunas palancas, así dijo. Y él, por ejemplo, había sido muy amigo del padre José, que falleció el año pasado, y que seguramente debía estar muy bien parado allá en el otro mundo. Pero la mera verdad es que Rondamón no parecía estar muy confiado que digamos, pues luego me dijo que si le llegara a fallar la palanca del padre José, no le quedaría otro remedio más que dar una mordida. Y esto sí sería mucho más difícil de conseguir, porque Rondamón jamás ha tenido ni en qué caerse muerto. Pero aparte de todo, a mí me entró la duda de ¿en el infierno aceptarán mordidas? Aunque Rondamón me dijo que de eso no me preocupara, pues si las acepta un juez, con mayor razón las acepta el diablo, porque ni modo que vaya resultando que el diablo es un inocente angelito. En cada salón de la escuela escogieron a un niño para que hiciera la colecta de la Cruz Roja, y en mi salón me escogieron a mí. Me dieron un bote pintado de blanco, el cual tiene una cruz de color rojo. En la parte de arriba tiene 2 agujeros que sirven para que la gente eche por ahí el dinero. Uno es así, como alargadito, y el otro redondo. Lo curioso es que el agujero alargadito es para las monedas, que son redondas, y el redondo para los billetes, que son alargaditos. Pero resulta que no es nada fácil eso de pedirle dinero a la gente. La Chilindrina, por ejemplo, dijo que ella ya había dado. Yo le pregunté que ¿cuándo? Y ella me contestó que el año pasado. Entonces yo le dije que era necesario colaborar todos los años, ya que todos los años hay atropellados, accidentes de tránsito y todo eso. Pero la Chilindrina me dijo que ella ¿qué culpa tenía? Finalmente, sin mucho entusiasmo que digamos, aceptó echar una moneda. Yo no pude ver de a cómo era, pero ella me dijo que había sido de 5 pesos. Sin embargo, para mí que sonó como si hubiera sido de 50 centavos. Pero la Chilindrina al menos puso algo, a diferencia de la Popis que no puso nada. Y encima de todo hasta quiso hacer un chiste, pues cuando le pregunté que si ella ya había puesto, la Popis me dijo que ni que fuera gallina. Yo le aclaré que se trataba de poner dinero, pero la Popis me dijo que no tenía ni 5 centavos. Entonces la Chilindrina le dijo que algunas personas en vez de dar dinero dan sangre, la cual es útil porque en los accidentes hay mucha gente que pierde sangre. A esto la Popis dijo que si la gente pierde las cosas es por no fijarse dónde las dejan, pero la Chilindrina le explicó que lo que pasa es que a la gente se le chispa la sangre por las heridas que sufren en los accidentes, y que luego se los llevan al hospital de la Cruz Roja, donde los vuelven a rellenar de sangre. La Popis le dijo que ya había entendido y que no podía dar dinero, pero que sí podía dar sangre. Pero la verdad es que la muy mensa no había entendido nada, pues luego dijo que teníamos que esperar a que mataran a la gallina, y cuando yo le pregunté que a cuál gallina,
Ella me contestó que estaba hablando de una gallina que había comprado su tía Florinda la semana pasada. O sea que la muy mensa estaba pensando que podía colaborar con sangre de la gallina, sin tomar en cuenta que a los seres humanos solamente se vale rellenarlos con sangre de otros seres humanos. Entonces la Popis preguntó que ella de dónde podía sacar esa clase de sangre, y la Chilindrina le dijo, de tus narices, y la misma Chilindrina le ayudó dándole un catorrazo. Lo malo fue que la Popis no pudo colaborar donando esa sangre, pues la muy mensa se fue corriendo rumbo a su casa, diciendo que iba a acusar a la Chilindrina con su tía Florinda. Entonces llegó Ñoño, el cual sí colaboró con un billete de 20 pesos para la Cruz Roja. A mí me consta la cantidad porque vi el billete con mis propios ojos. Además, el mismo Ñoño nos dijo claramente que colaboraba con 20 pesos, sabiendo que alguna vez podría suceder que él sufriera un accidente y que lo tuvieran que llevar a la Cruz Roja. Lo malo es que en ese caso los 20 pesos no servirían para nada, pues si Ñoño sufriera un accidente, por lo menos harían falta 2 camillas para levantarlo, y para llevárselo puede que hasta hicieran falta 2 ambulancias, y luego para volver a rellenarlo de sangre ni con un tinaco. Yo estaba pensando en todo eso cuando salió Kiko de su casa, seguido por la Popis. Los dos venían muy decididos, pues la Popis había ido con el chisme de que la Chilindrina le había dado un catorrazo en las narices. Y yo hasta pensé que Kiko le iba a pegar a la Chilindrina, pero no, me pegó a mí. Ñoño me ayudó a levantarme, pero cuando busqué a Kiko, el muy cobarde ya había pegado la carrera. Entonces la Chilindrina se dio cuenta de que yo estaba muy enojado y me dijo que me calmara. Luego, como queriendo cambiar la conversación, me preguntó que si yo había dado algo a la Cruz Roja. Yo le respondí que no le había dado nada, pero que pensaba mandarle algo. La Chilindrina me preguntó que qué pensaba yo mandar a la Cruz Roja, y yo le respondí, un herido, y esperé a que regresara Kiko. Antes no había tanta población como ahora, porque entonces nomás estaban Adán y Eva. O más bien dicho, nomás estaba Adán, que fue el primer hombre. Lo que pasó fue que un día se quedó dormido y cuando despertó ya le habían quitado una costilla. Y luego a la costilla le empezaron a salir manos, piernas, cabeza y todo lo demás, menos el pito, hasta que se completó la señorita Eva. Adán y Eva vivían en un lugar muy bonito que se llamaba Paraíso, que era uno como bosque lleno de flores, con pájaros, venados y leones, pero los leones estaban amaestreados. En el paraíso estaba prohibido comer manzanas, pero una vez llegó una víbora llamada serpiente, la cual le aconsejó a Adán y Eva que se comieran varias manzanas. O sea que era una víbora que ya había aprendido a hablar, porque antes las víboras eran tan diferentes que hasta tenían manos. Esto se sabe porque la víbora tentó a Eva, y si no hubiera tenido manos, ¿cómo podía tentarla? Pero Eva no le dijo a Adán que la víbora la había tentado, porque los señores se enojan mucho cuando alguien anda tentando a su mujer. Fin de la parte 3.